Bueno, ahora vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la registración del contrato de trabajo y puntualmente también vamos a ver algunas normas que sancionan el incumplimiento de la registración del contrato de trabajo. ¿Qué es lo que se podría definir como considerar que está un contrato de trabajo registrado? Bueno, hay dos elementos. Un elemento, lo que se llama el alta temprana, es cuando el empleador notifica, en este caso a la AFIP, que es el organismo recaudador, la incorporación de un trabajador, lo que significa que a partir de ese momento, periódicamente, tiene que realizar los aportes al sistema previsional. Y el segundo elemento que determina el registro es la inscripción de ese trabajador en el libro del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, un libro que obligatoriamente deben llevar todos los empleadores y que en ese libro deben registrarse todas las modalidades del contrato de trabajo, los datos personales del trabajador, incluyendo especialmente el domicilio, la categoría, las remuneraciones, todo lo que tiene que ver con el contrato de trabajo. Entonces, inscripción en la AFIP a través de la temprana y registro en el libro del artículo 52, y ahí estaremos considerando que la relación laboral está inscripta. ¿Por qué es importante que esté inscripta la relación laboral? Y bueno, porque primero, al estar inscrito el trabajador accede a una serie de beneficios, primero que empieza a aportar pensando en la eventual jubilación en un momento determinado. Si tuviera alguna dificultad y necesita una jubilación anticipada, también, no necesariamente cuando uno hoy piensa, y yo soy joven, ¿por qué voy a hacer aportes? No, porque puedo tener cualquier circunstancia que me impida seguir trabajando y te voy a tener derecho a acceder a una pensión. De la misma forma, la posibilidad de estar cubierto ante un accidente de trabajo. Parte de los aportes que se hacen a través del sistema provisional van a la ART, que es la aseguradora de riesgo de trabajo, que te cubre ante un accidente de trabajo. O sea, todo lo que significa la cobertura, las asignaciones familiares, todo lo que significa una serie de beneficios para el trabajador a los que solo puede acceder estando registrado. Por otra parte, desde el punto de vista del Estado también hay un interés. Nosotros tenemos un sistema previsional que es el sistema previsional de reparto, por lo tanto, el eludir aportes de trabajadores, teniéndolos sin registrar, está sustrayendo recursos a ese sistema de reparto en el cual se fundamenta todo el esquema de jubilación en nuestro país. Y obviamente esto dificulta la posibilidad, al desfinanciar el sistema, complica la posibilidad de mejorar las prestaciones. ¿Por qué hay tantos trabajadores sin registrar? Y pues es más barato para el empleador, digamos, acá no hay ningún secreto, el único beneficiario con relación al trabajo no registrado es el empleador, porque el trabajador se perjudica, el Estado se perjudica. El empleador se beneficia. ¿En qué se beneficia? Y se beneficia que es más barato. En este momento tener un trabajador registrado significa que además del importe que figura como remuneración, vamos a imaginar que fueran 30.000 pesos de remuneración, bueno, además de esos 30.000 pesos de remuneración, tenerlo registrado implica un gasto adicional de no menos del 30%. O sea que ese trabajador que cobra 30.000 pesos va a estar costándole al empleador no menos de 40.000 pesos. Esa diferencia, esos son los importes que van a parar al sistema previsional y los que el empleador, al tenerlo sin registrar, lo elude. Bueno, así es que hay una cantidad de normas alrededor de este tema que promueven la inscripción, o sea, la regularización de los contratos de trabajo inscribiéndolos. La norma más importante que podemos mencionar en este esquema es la Ley 24.013. Esta ley no es exclusivamente con relación a la regularización de los contratos de trabajo. Esta ley además incluye otros elementos, como por ejemplo se refiere a establecer seguro de desempleo, una serie de beneficios, pero nosotros en esta parte de la cursada nos vamos a referir puntualmente a lo que tiene que ver la Ley 24.013 con promover la regularización de los contratos de trabajo, la inscripción de los contratos de trabajo. La Ley 24.013
establece sanciones para el caso de que un trabajador no esté registrado. Sanciones que fundamentalmente van a ir en beneficio del trabajador. Esta ley tiene unos requisitos puntuales para poder ser aplicada. Primer requisito que establece la ley: el trabajador tiene que intimar por escrito a su empleador que regularice el contrato de trabajo. En esa intimación tiene que describir las modalidades del contrato de trabajo, que son aquellas que pretende sean inscritas. Tiene que decir cuál fue su fecha de ingreso, tiene que decir cuánto está cobrando, tiene que decir cuál es su categoría laboral. Bueno, eso tiene que estar en esa intimación que tiene que hacer por escrito el trabajador. En esa intimación, el trabajador tiene que dar un plazo de 30 días para que el empleador regularice. O sea, lo va a intimar, le va a decir: señor empleador, yo soy empleado suyo, estoy trabajando para usted en tal fecha, cobro este sueldo, tengo tal categoría. Lo intimo y le doy un plazo de 30 días para que me inscriba como corresponde. Describe las modalidades, da 30 días de plazo, y otro requisito que tiene esta ley es que para que suceda esto, el contrato tiene que estar vigente. Esto no podemos hacerlo, el trabajador no puede pedir la aplicación de esta ley cuando el contrato concluyó, cuando él fue despedido. O sea, a mí hoy me mandan un telegrama donde me dicen está despedido a partir del día de la fecha. Bueno, no puedo contestar diciendo: sí, me despidió, bueno, pero yo lo intimo para que regularicen mi situación, me pongan regla, me hagan los aportes. No puedo. Requisito: vigente el contrato de trabajo. Entonces, y el último requisito que establece la ley es la obligatoriedad de notificar a la AFIP dentro de las 24 horas de que está intimando. O sea, intima por escrito, da un plazo de 30 días, describe las modalidades y tiene que notificar dentro de las 24 horas a la AFIP. ¿Por qué tiene que notificar a la AFIP? Porque le tiene que dar la noticia a la AFIP para que este organismo, porque este organismo está interesado también en obtener los aportes y las contribuciones del trabajador. Entonces, la forma de hacerle saber de la existencia de una relación laboral no registrada es a través de esta notificación que el trabajador tiene que hacer a la AFIP. Ojo, tener presente, tanto la intimación que tiene que hacer al empleador como la notificación a la AFIP. Recuerden, el trabajador tiene el beneficio de gratuidad, o sea, son cartas, documentos que no tiene que pagar. Cubiertos estos requisitos, la ley 24.013 establece multas a favor del trabajador cuando el empleador incumple a pesar de la intimación. Bueno, podría suceder que el trabajador yo le mando A ver, esto es ciencia ficción, pero imaginemos que sí, que al trabajador le manda una intimación y el empleador dice: uy, tiene razón, dentro de estos 30 días lo voy a registrar. Bárbaro, lo registra, terminó la historia. ¿Qué es lo que habitualmente sucede? Lejos de decirle eso, lo que habitualmente sucede es que le niega la relación de dependencia o le dice: no, mentira, lo que usted dice no es verdad, está registrado, pero está registrado así, y generalmente, si hay un trabajador que hace 5 años que está trabajando, le va a decir que está registrado hace 6 meses. Si está cobrando 20.000 pesos, le va a decir que está cobrando 15. Bueno, difícil. Cubierto esto, el trabajador está en condiciones de, primero, darse por despedido. Es una injuria, no está registrado adecuadamente, ya dijimos, es una de las posibilidades de injuria, y esto significa la posibilidad de acceder a la indemnización por despido. Pero además de eso, hay unas multas que son, insisto, las multas de la ley 24.013 y que están reguladas en los artículos, las que en principio ahora vamos a ver, 8, 9 y 10. ¿En qué consisten estas multas? El artículo 8 se refiere a la situación donde el trabajador está absolutamente en negro, ningún tipo de registro. Artículo 8. El artículo 9 se refiere a la situación cuando el trabajador está inscrito, pero con la fecha de ingreso posdatada. Ingresó en el año 2005 y lo registraron en el 2008, o en el 2015 y lo registraron en el 2019. Hay un periodo
en que no está registrado. Lo regula el artículo 9, fecha de ingreso postdatada. Y el artículo 10 se refiere a la situación cuando el trabajador está registrado, pero está registrado por una remuneración menor a la que efectivamente percibe. Entonces, artículo 8, 9 y 10, sin registrar, ingreso postdatado, registro de la remuneración inferior a la que efectivamente percibe. ¿Cuál es la multa que puede reclamar en estos casos el trabajador? Siempre el 25% de las sumas de dinero que cobró y no están registradas. Por ejemplo, vamos a imaginar que a mí nunca me registraron y yo trabajé durante 24 meses cobrando una remuneración de 10.000 pesos. Entonces yo durante 24 meses cobré 10.000 pesos. Bien, quiere decir que en 24 meses a 10.000 pesos cobré, sumando todo, 240.000 pesos. Bien, la multa es el 24% de esa suma de dinero, que serían 60.000 pesos. O sea, esa es la multa. Siempre en los tres casos la multa es la cuarta parte del dinero que cobré y no estaba registrado. Vamos a hacer ejercicios sobre eso. En el práctico de esta semana voy a incluirles ejercicios con relación a este tema. Entonces, Ley 24.013, artículos 8, 9 y 10, empleo no registrado o deficientemente registrado, multa a favor del trabajador, 25% de todas las remuneraciones que cobró sin que estuviera registrada esa remuneración. Si yo cobraba 20 y estaba registrado por 10, la multa que voy a poder reclamar es el 25% de la diferencia, de esos 10.000 que no estaban registrados. Y otro elemento interesante e importante es que la suma de dinero se actualiza. Si yo trabajé 4 años, 48 meses y estuve absolutamente sin registrar, me van a tener que pagar el 25% de lo que cobré, pero no al valor histórico, sino al valor del último sueldo, a un valor actualizado. Esta es la primera parte de la Ley 24.013. Pero la Ley 24.013 tiene otro artículo que también nos interesa y que es el artículo 15. Estos artículos tienen que leerlos, tienen que saberlo. Artículo 8, artículo 9, artículo 10 y artículo 15. ¿Qué es lo que establece el artículo 15? El artículo 15 trata de proteger a aquel trabajador que intimó al empleador para que le regularice la situación, estas intimaciones que hicimos referencia aquí. El empleador, imaginemos que oyó la intimación, pero después como represalia lo despide. Entonces, ¿qué es lo que establece este artículo? Este artículo dice que si un trabajador que intimó a su empleador en los términos de la Ley 24.013, artículos 8, 9 y 10, es despedido dentro de los 24 meses siguientes al momento en que intimó, si es despedido dentro de los 24 meses siguientes al momento en que intimó, se presume que ese despido obedeció a una represalia por haber intimado y se le aplica una multa que duplica el despido. Entonces yo tenía que, a mí me despidieron tiempo después de haber intimado, mi indemnización por despido era del 2.45 más el preaviso más la integración. Bien, esa suma de dinero se duplica en función de la multa que establece el artículo 15. Y tener en cuenta otra situación. Si yo intimo por los artículos 8, 9 y 10, por cualquiera de ellos, y mi empleador me niega, pues vamos a suponer que mi empleador me dice, no, sí, tiene razón, lo registro, y después unos meses después me echa, bien, le reclamo la multa. Pero también sucede muchas veces que yo intimo por los artículos 8, 9 o 10, y el empleador me niega mi reclamo, me dice, no, usted está equivocado, usted está bien registrado, todo bien. Y yo me doy por despedido, incurro en lo que llamamos el despido indirecto. Si se produjera esa situación de despido indirecto y después se demuestra que el trabajador tenía razón, también se aplica el artículo 15.
Entonces el trabajador va a tener derecho a reclamar aquellas indemnizaciones del 8, del 9, del 10 y la indemnización del artículo 15. ¿Se entiende? Es muy importante esto que estamos refiriendo porque tiene un valor económico muy fuerte. O sea, es mucho el dinero que está en juego y en los juicios son valores interesantes, importantes, los que entran en juego. Ojo, un último elemento, que el trabajador tenga derecho a reclamar estas indemnizaciones no significa que desaparezca la obligación del empleador de registrarlo y de hacerle los aportes. O sea, son dos cosas distintas. Por eso es que se le comunica a la AFIP, porque la AFIP va a ser la que, además de esto que va a cobrar el trabajador, va a reclamarle al empleador incumplidor el ingreso al sistema previsional de todos los aportes. ¿Está claro? Bueno, quiero ratificar algo, porque por ahí en todo el desarrollo fui mezclando números. La ley es la 24.013 y las multas son siempre el 25% del honor registrado, o sea, la cuarta parte. O sea, la cuarta parte de la suma de dinero no registrada, que es el 25%. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Hay otra ley, que es la ley 25.323, que también hay que saberla y que también está vinculada en parte a las deficiencias de registro. ¿Qué sucede? La ley 25.323 en su artículo 1 sanciona las deficiencias en el registro del contrato de trabajo. Obviamente, la deficiencia puede ser mal registrado o directamente no registrado. Ahora, ¿qué sucede? Se estaría superponiendo con esta otra ley, pero no. Primer elemento, son incompatibles, no podemos reclamar las dos multas. O reclamamos una o reclamamos otra. ¿Pero por qué? Porque la ley 24.013 mencionamos que tenía que estar vigente el contrato de trabajo. Entonces, vamos a imaginar que a mí me tenían mal registrado, que yo trabajo un montón de años, un día me despiden y quiero reclamar para que me regularicen la situación laboral. Pero no la puedo reclamar por la ley 24.013 porque ya me despidieron, el contrato ya concluyó. Entonces me queda esta ley, la ley 25.323, que no requiere que el contrato esté vigente. Yo puedo reclamar la indemnización que establece el artículo 1 de la ley 25.323 en un contrato que no esté vigente. O sea, que me despidieron, hago juicio, reclamo la indemnización por despido y reclamo la multa del artículo 1 de la ley 25.323 porque el contrato estaba mal registrado. ¿En qué consiste esta multa? Es muy distinta, muy distinta a la del 24.013. Duplica la indemnización del artículo 245, que es la indemnización por antigüedad. Ojo, no confundirse, no es que duplica todo, no, duplica la indemnización del artículo 245. Esta ley, que es una ley muy cortita, no requiere intimación, la aplicación de la multa del artículo 1 directamente se reclama, tiene dos artículos. El artículo 2 introduce otra figura que no tiene nada que ver con el registro, pero que está en el artículo y que es una multa que siempre se reclama. ¿Qué dice el artículo 2? Cuando el trabajador se vea obligado a iniciar una acción judicial o un reclamo administrativo en el Ministerio de Trabajo para reclamar por un dinero que se le debe, por la indemnización por despido, por lo que fuere, tiene derecho a reclamar la multa del artículo 2 de la ley 25.323, para lo cual tiene que intimar. La del artículo 1 no hace falta intimar, la del artículo 2 sí hay que intimar. Y se intima, y obviamente no le pagan, o sea, queda en mora el empleador. La multa es el 50% de todo lo que le hubiera correspondido al trabajador en función del despido. 245, preaviso e integración.
¿Se entiende entonces? La ley 25.323, artículo 1, nos permite resolver lo que no nos resuelve la ley 24.013. En el artículo 1, yo estoy mal registrado, me despidieron, no pude meter el telegrama de la 24.013 antes de que me despidieran. Bueno, reclamo el artículo 1 de la 25.323. Fuera de este tema, artículo 2. Si no me pagan y me están obligando a iniciar un trámite administrativo o un juicio laboral, reclamo el 50% del despido. Hasta aquí estamos bien. Bueno, ahora entramos a la última parte de este tema y son dos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo que se refieren a toda esta situación de deficiencias de registro. ¿Qué artículos son? Primero, el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué establece este artículo? Este artículo establece que el empleador tiene la obligación de entregar los certificados al concluir la relación laboral, los certificados de trabajo, que es un certificado de aportes, o sea, es un formulario que se gestiona a través de ANSES, donde constan todos los servicios que desempeñó el trabajador para el empleador, la fecha, los importes, los aportes, todo eso. Otro certificado que es el certificado con el que se acredita que se pagaron efectivamente los aportes. Entonces, me tienen que acreditar los servicios con una constancia de ANSES. Me tienen que acreditar que pagaron los aportes con una constancia de la AFIP. Y además me tienen que dar un certificado, que es el certificado de trabajo que otorga el empleador directamente, donde dice, certifico que tal señor se desempeñó a mis órdenes tal fecha, en categoría tal, lo que es un certificado de trabajo que se utiliza como antecedente laboral para buscar otros trabajos. Esos tres certificados que me los tiene que entregar, la obligación la establece el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Pero qué dice este mismo artículo? Dice que si no me entregan los certificados, el trabajador tiene derecho a intimar, ¿no? Tiene que dar 48 horas para que me los entreguen. O sea, una intimación, tiene que mandar una carta de documento. Pero ojo, hay que intimar por 48 horas, pero la intimación esa recién estoy habilitado a hacerla después de que transcurrieron 30 días del distracto. O sea, renuncio, me despiden, lo que fuere. Hoy tengo que dejar pasar 30 días y dentro de 30 días, si no me entregaron los certificados, tengo que mandar una carta de documento intimando para que en 48 horas me entreguen los certificados. Si no me entregan los certificados dentro de esas 48 horas, cuando haga el reclamo judicial tengo derecho a reclamar una multa de 3 sueldos, pero 3 sueldos de la mejor remuneración mensual normal habitual, de vengada. ¿Se acuerdan del 245? O sea, de la misma forma que reclamo el 245 por antigüedad, si no me entregan los certificados, reclamo 3 sueldos como la multa del artículo 80. Dejo pasar 30 días, intimo por 48 horas, reclamo la multa. Atención. A mí los certificados me los tienen que entregar, pero me los tienen que entregar correctamente confeccionados. Por lo tanto, la obligación, si a mí me tienen mal registrado, y por ejemplo me tienen registrado con una fecha de ingreso distinta a la real, o por un sueldo menor al real, y me entregan los certificados, y yo después en un juicio demuestro que ese certificado estaba mal, porque no reflejaba la realidad, está incumplida la obligación de entregar los certificados. Por lo tanto, en esas condiciones también tengo derecho a reclamar los 3 sueldos. ¿Estamos? Esto es el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, y el decreto 146 del 2001 es el que establece lo de los 30 días, esa especie. No, porque tiene sentido, porque yo no le puedo exigir al empleador en 48 horas venga corriendo, deme todos los certificados, porque hay que gestionarlo, más allá de que está todo muy agilizado, que se trabaja mucho por internet, pero bueno. Entonces, la ley, ¿qué es lo que estableció? 30 días, no es que me los tenés que dar corriendo porque no es comida para mi familia, no, son certificados que tengo que guardar. Entonces, dejo pasar 30 días y recién ahí intimo. Y la última norma vinculada
a este tema es el artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿A qué se refiere este artículo que también establece una multa muy salada? Este artículo se refiere a la situación que se da cuando al trabajador registrado le descuentan en su recibo de sueldo. Todos nosotros cobramos un sueldo, los que tenemos la suerte de trabajar y cobrar un sueldo, pero de ese sueldo hay una serie de descuentos. Nos van a descontar dinero para la jubilación, nos van a descontar dinero para la obra social. Es lo que se llama los aportes del trabajador. O sea, de un sueldo, recuerdan que mencionamos que el empleador termina pagando no menos de un 30% por encima del sueldo que nos paga. Bien, eso es la contribución del empleador. Pero hay un aporte, además de eso, hay un aporte que hace el trabajador, que es dinero que se le descuenta para la obra social, para la jubilación. Bueno, ¿quién se lo descuenta? El empleador. Me lo descuenta del sueldo y después lo tiene que depositar en la AFIP, haciendo la correspondiente declaración jurada, todos los meses, junto con sus contribuciones. Supongamos que me retiene y no depositó el dinero. Ahí es donde funciona el artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Ante esa situación donde me retuvieron dinero y no lo ingresaron al sistema previsional, el trabajador tiene derecho a intimar, concluido el contrato, terminó el contrato, verifique esta situación, tiene derecho a intimar y darle 30 días de plazo al empleador para que vaya y deposite lo que me retuvo, que es platita mía, el dinero del trabajador que se lo quedó el empleador. Y en lugar de dárselo a la AFIP, se lo quedó él. Bien, yo lo intimo, tengo 30 días para que lo deposite. Si no cumple dentro de los 30 días, ¿cuál es la multa a favor del trabajador? A partir de ese momento, todos los meses un sueldo como si siguiera trabajando. O sea, intimé, no cumplió, todos los meses se aplica una multa de un mes de sueldo hasta que los aportes ingresen al sistema previsional. Ojo, no funciona este artículo cuando la relación está absolutamente no registrada, cuando la relación está en negro. ¿Por qué? Y porque no es que me retuvieron. Estoy en negro, no pagan aportes, pero no me retuvieron dinero, por lo tanto no se aplica el artículo 132 bis. Entonces, en ese caso no, pero esto sí se aplica cuando me retienen dinero. Y el otro elemento también para tener en cuenta es que la aplicación de este artículo y la multa a favor del trabajador no enerva el derecho del trabajador a hacer la denuncia penal, porque hay un delito, el empleador está quedándose con dinero mío, hay como mínimo una defraudación. Entonces, esta multa, este reclamo de la multa, puede hacerlo el trabajador y simultáneamente hacer la denuncia penal por el delito en que está incurriendo el empleador. Y obviamente la AFIP también tiene absoluto derecho a hacer el reclamo. Este cuadro podríamos definirlo como que son las distintas normas que regulan son las normas que propenden a que el empleador tenga registrado a su trabajador y que establece sanciones al empleador que incumple con esa obligación. Bueno, espero que haya sido más o menos claro. Insisto, con relación a todo esto que son cosas prácticas, ejercicios, que es muy importante, insisto en que es importante porque para el abogado hay un contenido económico importante. Habitualmente en los juicios laborales uno establece con su cliente, con el trabajador, un pacto de quota litis. Son sumas interesantes las que se demandan y bueno, y también son interesantes los honorarios, por lo tanto, ponerle mucha pila, prestarle atención. Vamos a hacer ejercicios. En el trabajo práctico de esta semana vamos a incluir
algunos ejercicios vinculados con esto. Y bueno, nos vemos en el foro y resolvemos aquellas dudas que se les planteen.